Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no lo dejaría abrir un boquete en la casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dice esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera para sus adentro: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y los castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad del Señor, no se prepare ni obre de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará, y al que mucho se le confió, aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este miércoles. Bendecido día para todos ustedes. La palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día vamos a invitar la presencia maternal de la Virgen María para que ella nos acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendecido día para todos ustedes, queridos hermanos. Un fuerte abrazo desde aquí. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas 12, 39 al 48. Y el Señor nos habla aquí, en este Evangelio de hoy, dice que comprende que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no lo dejaría abrir un boquete en casa. Queridos hermanos, ayer hablábamos de la preparación y de la vigilancia y hoy es una continuidad de este evangelio de ayer. Siempre que nosotros estemos atentos, fiel al Señor, pues obtendremos beneficios si nos mantenemos fiel al Señor. De lo contrario, nosotros mismos estamos cavando nuestra propia tumba de la perdición. Por eso le dice él a los discípulos y nos lo dice hoy a nosotros también, desde ayer nos lo está diciendo: estén preparados porque la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. ¿Y qué significará todo esto también, queridos hermanos? Es mejor que este encuentro personal con el Señor nos sirva a nosotros de preparación y
estar siempre preparado. Pero para eso también nosotros necesitamos un cambio en nuestras vidas, un cambio de conducta, porque lo más ideal es encontrar eh, al Señor en plena conversión y en plena santidad. Por eso también Pedro le dice, esto no lo dice por nosotros o por todos. Y el Señor también le habla a Pedro un poco ahí, porque Pedro es el encargado de las llaves también, como dicen, pero también, bueno, también lo dice la palabra de Dios, pero también eh, Pedro es el que guía a la multitud. Y también en los Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta cómo Pedro es la cabeza de la iglesia y de los discípulos. Ya Pedro bajo ese encargo que le dio el Señor Jesús a Pedro. Yo te daré la llave del reino. Ahora bien, aquí le dice también el Señor a Pedro, ¿y quién es el administrador fiel y prudente, quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Pedro se encargará de alimentar en la fe, pero no obstante Pedro, también cada uno de nosotros tiene que ser propulsor y tiene que ser una especie de beneficiario también para otras personas en materia de la fe, que podamos alimentar a otros en la fe, en el amor, en la caridad. Por tanto, también Pedro y también nosotros, por eso nos dice aquí el Señor, bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. O sea, lo encuentre portándose de tal manera que estemos alimentando a otro en la fe, en el amor, en la caridad. Bienaventurado, si en ese momento el Señor nos encuentra así, portándonos así. Dice el Señor, en verdad os digo que lo pondré al frente de todos sus bienes. Ahora, dice el Señor también, porque como dice una cosa, también dice la otra parte y dice, pero si aquel criado dijera para sus adentros, mi Señor tarda en llegar. O sea, yo voy a vivir como me dé la gana, yo voy a vivir medalaganariamente, voy a hacer y deshacer. Y empieza a pegar a los criados, a comer y a beber y a emborracharse, porque toda su vida está bajo su propio sistema, por decirlo así, y no bajo la presencia amorosa de Dios. Dice, vendrá el Señor de ese criado el día que no espere y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor. Dios es un Dios de amor y la palabra de Dios lo dice, pero también dice que nadie quedará sin pagar las cuentas que ha hecho. Fíjense bien, nadie quedará ileso. Ahora, dice también la palabra de Dios, dichoso aquellos a quien Dios no le toma en cuenta sus muchos pecados. Dichoso aquellos a quien Dios no le toma en cuenta sus muchos pecados y a quien Dios haya cancelado todas sus deudas. Dichoso. Y mire lo que dice aquí también, una parte muy importante, queridos hermanos, hacer como una especie de lección divina aquí, contemplando el Evangelio. El criado que conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obre de acuerdo con su voluntad. Fíjense, yo conozco toda la ley de Dios, la estudio, pero ¿qué sucede?
no se prepara de acuerdo a la voluntad de su Señor, recibirá muchos azotes. Fíjense, usted la conoce, pero no hace caso. Ahora viene, pero el que sin conocerla, fíjense, aquel la conoce, pero dice, sin conocerla, no la conoce, ha hecho algo digno de azote, recibirá menos. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos, porque no la conoce. Pero aquel que la conoce recibirá azotes con rigor, dice la palabra de Dios aquí. Dice, al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. ¿Por qué? Porque usted en realidad, conociendo todos los talentos que Dios le ha dado y todo lo ha puesto al servicio de los demás, pues entonces a usted se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Mucho ojo con esto, queridos hermanos. Este evangelio quiere lo mejor y quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Por tanto, nosotros debemos obrar de acuerdo a la voluntad de Dios y, como dice el Salmo de hoy, el Salmo 123, nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la primera lectura de hoy contemplamos y escuchamos esta expresión que dice que el pecado no siga reinando en nuestro cuerpo mortal, que el pecado no siga reinando. Que en este día el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, les dé mucha sabiduría, nos dé mucha sabiduría, mucho amor y que aprendamos a cumplir la santa voluntad de Dios. Que pasen un feliz día y que Dios lo bendiga a todos ustedes. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.